Las amenazas comenzaron en una madrugada silenciosa, cuando el aire parecía demasiado pesado para atravesar la respiración. Aún recuerdo cómo la notificación se encendió sola, vibrando como una advertencia del destino. Un mensaje desconocido, con mi nombre real, mi dirección completa y un número que jamás debería haber sido visto por nadie fuera de la empresa. Fue en ese instante cuando entendí que alguien había cruzado la frontera de lo invisible, y yo estaba en el centro de un juego que nunca pedí jugar. Miguel siempre fue el tipo de hombre que confundía silencio con seguridad, científico de la computación desde joven, de esos que ven patrones donde los demás ven ruido, trabajando en Nexus Control, una empresa que negociaba contratos de deudas, paquetes bancarios complejos y la compra silenciosa, casi ritual, de títulos del gobierno. Yo lo observaba desde lejos, no físicamente, sino por los rastros que dejaba, los logs, los commits, la manera en que respiraba antes de aprobar un pipeline crítico. Había algo en él, algo como una grieta, un espacio interno donde la tecnología chocaba con el miedo humano. Siempre decía que los números eran más previsibles que las personas. Yo lo entendía. Quizá por eso lo eligieron a él. Nexus Control era un organismo vivo, servidores vibrando en salas demasiado frías, analistas transitando con pasos secos, y ese silencio corporativo que oculta más de lo que revela. Y en medio de todo, Miguel, un hombre solitario, metódico, con una ética demasiado firme para sobrevivir allí. O al menos eso era lo que él creía. Pero toda creencia, tarde o temprano, es puesta a prueba. Y su prueba llegó en forma de una extorsión imposible. El primer mensaje no hablaba de dinero. Hablaba de consecuencias. Decía que sabía lo que les pasaba a quienes se negaban. Decía que sabía dónde trabajaba. Decía que conocía el valor de los contratos a los que yo tenía acceso. Y, de un modo casi casual, decía que Nexus Control tenía demasiadas vulnerabilidades para confiar en que mis datos estuvieran seguros. El mensaje venía firmado con un símbolo, un triángulo roto. No era una banda conocida, no era un grupo hacktivista famoso. Era algo intermedio, una sombra entre el crimen organizado y la Deep Web. El tipo de cosa que solo aparece cuando ya estás en peligro. Miguel no respondió la primera noche, pero sabía que aquello no desaparecería. Y no desapareció. La noche siguiente, otro mensaje. Esta vez con una grabación de la voz de su madre comprando pan en una panadería del barrio. Demasiada información. Demasiado cerca. Era la prueba. Lo estaban siguiendo. Y querían algo que solo Miguel podía dar. Querían acceso a los contratos confidenciales. Esos que movían miles de millones. Los que determinaban flujos de deuda y compras de títulos públicos que solo media docena de personas en el país entendía de verdad. Querían fraudar el sistema del gobierno usando los datos filtrados. Querían usar a Miguel como caballo de Troya, y si él se negaba, tenían suficiente gente para volver su vida irreconocible. Nexus Control operaba como si estuviera siempre al borde del colapso. No por incompetencia, sino por la escala. Los servidores trabajaban 3 niveles por debajo del radar gubernamental, manipulando volúmenes que superaban la economía de países pequeños. Miguel era responsable del sistema Hydra Ledger, un motor de validación de contratos que auditaba en tiempo real negociaciones entre bancos, instituciones privadas y el gobierno. Un sistema supuestamente inviolable. Pero Miguel sabía que era solo una ilusión corporativa. Las ilusiones son frágiles, y alguien había decidido romperla desde dentro. Los criminales querían que Miguel insertara un backdoor sutil, difícil de detectar, una desviación mínima en un mar de microtransacciones opacas, un ajuste milimétrico capaz de alterar contratos multimillonarios sin que ningún auditor lo notara. Era como pedirle que colocara una bomba en un reloj que nadie más sabía descifrar. Pensó en denunciarlo, pero sabía que no serviría. Si hablaba, Nexus Control investigaría. Lento. Los criminales, en cambio, no esperarían. Y Miguel ya había visto lo suficiente para entender el tipo de gente con la que estaba tratando. Necesitaba otra salida, un camino que protegiera a todos, excepto a quienes lo estaban manipulando.
Y en aquel silencio helado de la sala de servidores, el plan nació. Miguel decidió fingir que cedía. Respondió diciendo que haría la desviación, que daría acceso, que abriría la puerta para que entraran sin dejar rastros. Los criminales le creyeron. Al fin y al cabo, estaban seguros de que él temía por su vida y por la vida de su madre. Lo que no sabían era que Miguel empezaba a construir una trampa. Activó un contacto de la Policía Federal de forma discreta, usando un canal que solo analistas de riesgo extremo conocían, una línea donde nadie preguntaba ¿cómo conseguiste esto? Solo ¿cuándo y dónde? Miguel relató todo, pero omitió una parte, la parte que guardó solo para sí, la parte que marcaría toda la diferencia. El plan dividiría el robo en 3 capas. La capa falsa, registrada para parecer el desvío que los criminales querían. La capa rastreable, creada para dirigir a la policía exactamente por donde pasarían las transacciones. La capa invisible, un desvío cifrado que nadie, ni policías ni criminales, jamás detectaría. Una ruta paralela que Miguel crearía en el Hydra Ledger, donde algunos millones se perderían para siempre, pero caerían silenciosamente en la wallet fría que había preparado años antes. Era la primera vez en su vida que Miguel robaría dinero. Y por una ironía amarga, sería el único desvío realmente perfecto. El golpe debía ocurrir en la madrugada, el horario en que el Hydra Ledger ejecutaba sus auditorías mayores, y todos los ojos estaban en las máquinas, no en las personas. Miguel tecleaba como quien baila con un enemigo. Cada línea de código era un riesgo, cada firma digital alterada, una sentencia. Sentía el sudor correr por su nuca mientras sabía que los criminales lo observaban, esperando. Tenían acceso remoto a sus pantallas, sin saber que Miguel había colocado un diminuto retardo deliberado, permitiendo a la Policía Federal interceptar llamadas y rastrear los orígenes. Era un ballet peligroso, un error, y todo se derrumbaría. Cuando el desvío principal se completó, el dinero comenzó a fluir. Miles de millones pasando por conductos invisibles, entrando en cuentas que existían hacía menos de 12 minutos. La Policía Federal lo monitoreaba todo, exactamente como Miguel había planeado, y los criminales celebraban, creían que lo habían logrado. Pero esa misma madrugada, en un punto digital entre Hong Kong y Helsinki, algunos millones se disolvieron en fragmentos criptográficos, reorganizándose en una wallet fría cuyo Sid Miguel guardaba en un papel doblado dentro del libro más olvidado de su estante. Nadie encontraría eso jamás, ni debía hacerlo. La operación policial ocurrió 36 horas después. Miguel estaba sentado en su mesa cuando escuchó los pasos pesados, el sonido cortante de las órdenes, el impacto contra el suelo de gente que creía tenerlo todo bajo control, pero que había subestimado completamente al científico de Nexus Control. Observó en silencio mientras se llevaban a los hombres, mientras la policía revelaba las pruebas, mientras los noticieros transmitían en tiempo real la caída de un esquema multimillonario. Nadie mencionó a Miguel. Nadie sospechó de él. Nadie supo del tercer desvío, de la capa invisible, de los millones que jamás volverían al gobierno. Y aún así, había algo dentro de él, una sombra, la sensación de que aquello había cambiado algo irreversible en su interior. Miguel volvió a casa esa noche con un cansancio que parecía demasiado antiguo para su edad. Se sentó en la cama, respiró hondo y cerró los ojos. Sabía que había hecho lo correcto. Sabía que salvó vidas, evitó un desastre, derribó criminales que se creían intocables. Pero también sabía que había cruzado una línea que nadie más sabía que existía. Los millones estaban allí, intocados, invisibles, silenciosos. Un fondo para un futuro que quizás nunca necesitara, pero cuya existencia le recordaba cada día que nadie, ni siquiera él, sale ileso de una noche como aquella. Miguel siguió trabajando, siguió fingiendo normalidad, pero dentro de él algo lo acompañaba, algo como un eco, una memoria, un recordatorio de que el código no olvida, y que nada en el mundo digital desaparece de verdad, solo cambia de lugar.
A veces no es el sistema el que falla, somos nosotros quienes aprendemos a escuchar lo que susurra en la oscuridad.